Todos sabemos que Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente. Pero la pregunta persiste, ¿perdona Dios todo tipo de pecado? La respuesta es no. Hay un pecado que el 98% de los cristianos ni siquiera reconoce, pero que silenciosamente los aleja cada vez más de Dios. Peor aún, es el único pecado que envía a millones de creyentes al infierno cada hora, sin importar cuán devotos parezcan. Y el testimonio de hoy, compartido por un hombre, desafiará todo lo que creías saber sobre la fe. Por favor, quédate hasta el final, porque esta podría ser tu única oportunidad de examinar tu corazón antes de que sea demasiado tarde. Antes de comenzar, comenta amén junto con tu nombre y la ciudad donde vives para que podamos orar por ti y pedirle a Dios que te recuerde en su plan divino. Y a quienes nos han apoyado con sus súper agradecimientos, les agradecemos sinceramente. Creemos que Dios ve su corazón y bendecirá abundantemente su obediencia. Esto es más que simplemente apoyar un canal de YouTube. Es un acto espiritual, una semilla que siembras en tu vida, alineándote con el propósito de Dios para ti. Y recuerda, nada que se haga en su nombre se olvida jamás. No olvides suscribirte y caminar con nosotros en la luz de la verdad. Ahora, escuchemos el testimonio de este hombre. Me llamo Isaac, soy estadounidense de 56 años. A pesar de mi aparente piedad, alimenté el orgullo espiritual en mi corazón, creyendo siempre estar más cerca de Dios que los demás, juzgando discretamente a quienes parecían tener una fe más débil y convenciéndome de que no tenía pecado porque servía. Nunca me arrepentí de este orgullo, pues no lo consideraba un pecado. Si me hubieras conocido hace unos años, habrías pensado que era un hombre de bien. Durante más de 20 años, serví como líder de adoración en una de las iglesias bautistas más grandes de Texas. Era una figura familiar que dirigía el canto de la congregación, y mi actitud amable me valió el respeto de la iglesia. Mi esposa y mis 2 hijos, ambos creyentes firmes, completaban el cuadro de una familia cristiana devota. Podía recitar los salmos con la precisión de un erudito y organizaba eventos benéficos para la iglesia, desde colectas de alimentos hasta programas de extensión comunitaria. Pero debajo de esa superficie pulida había algo extraño, como una nota discordante en una melodía perfecta. No era la primera vez que Dios intentaba comunicarse conmigo. Todavía recuerdo un momento de hace casi 20 años, vívido como si hubiera sucedido ayer. A los 19 años, me atacó una fiebre terrible y mi cuerpo temblaba como si estuviera atrapado en un terremoto. Esa noche, mientras mi madre me presionaba una toalla húmeda en la frente, vi algo, no con mis ojos, sino con mi espíritu. Floté sobre una ciudad desconocida, suspendida en un vacío gris sin sol ni estrellas, solo niebla. 2 estructuras imponentes emergieron de la niebla y se derrumbaron en segundos como si fueran golpeadas por una fuerza invisible. La gente se dispersó abajo. Algunos gritaron nombres. Otros rezaron. Otros cayeron y no se levantaron. Un viento polvoriento me azotó la cara. Luego, la oscuridad me envolvió. Me desperté temblando y compartí la visión con mi pastor, quien la ignoró con una sonrisa incómoda. Solo la fiebre. Déjala ir. 10 días después, las noticias transmitieron la misma escena. 11 de septiembre de 2001, Nueva York. Las Torres Gemelas. El grito de mi madre repitió la visión hasta el humo que ahogaba el aire como un sudario de muerte. Nunca volví a ser el mismo, pero tampoco me convertí en el hombre que debería haber sido. En lugar de eso, me retiré al silencio y continué dirigiendo el culto, sirviendo diligentemente y defendiendo la imagen de un buen cristiano. Ignoré esa voz interior, extinguiéndola como una vela apretada entre los dedos. Me dije a mí mismo que mi servicio, mis oraciones y mi presencia eran suficientes, hasta esa mañana. 10 de enero de 2019. El santuario aún resonaba con los ecos del culto y las armonías del canto final se aferraban al aire como incienso. Acababa de bajar del púlpito, con el corazón aún acelerado, no por el cansancio,
sino por esa sagrada euforia de haber guiado a la gente a la presencia de Dios. Mis pasos me llevaron al baño de la iglesia, un rincón tranquilo y solitario. Pero justo cuando la puerta se cerró detrás de mí, algo cambió. Una presión repentina y feroz me aplastó el pecho como si fuera una piedra que caía. Las luces fluorescentes de arriba parpadeaban y pulsaban. Su resplandor atravesaba mi visión como fragmentos de hielo. Parpadeé, me tambaleé. Entonces todo se inclinó. Las voces apagadas del pasillo se transformaron en un zumbido sordo, como si estuviera deslizándome bajo la superficie del agua. Me aferré al lavabo, pero la fría porcelana no me proporcionó ningún consuelo. Se está desplomando, gritó alguien, pero su voz venía de un mundo diferente, distante e inalcanzable. Mis rodillas cedieron. Extendí la mano instintivamente, pero no había nada a lo que aferrarme, solo caída, solo silencio, solo oscuridad. Pero esta no era la oscuridad del sueño común. No era descanso. Era espeso, vivo, consciente. La oscuridad me envolvió, no como una manta, sino como una pregunta que ya sabía la respuesta. Mi primer pensamiento, más claro que cualquier otro que hubiera tenido antes, fue, me estoy muriendo. Pero no había miedo, ni pánico, solo la claridad nítida e inconfundible de que algo eterno había comenzado. Me di cuenta de que todavía era yo, pero ya no en carne y hueso. No flotaba. No caminaba. Estaba siendo. Mi alma se había salido de su marco y todo lo que quedaba era la conciencia, despojada de todos los roles, de todos los rituales, de toda fe ensayada. No había títulos en los cuales apoyarme, ni conjuntos de adoración que validaran mi llamado, ni escrituras que citar como escudo. Solo la verdad desnuda, solo un alma expuesta ante una mirada superior. La voz volvió a sonar, no como un sonido, sino como un recuerdo que se negaba a ser olvidado. Sonó como el momento del año 2001 cuando sentí por primera vez que Dios me llamaba. Pero a diferencia de aquella vez, no pude dejarlo de lado. Esta vez no hubo más tarde. Solo había ahora. No sé cuánto tiempo permanecí en ese lugar. Era atemporal, no estaba vacío, sino lleno. La oscuridad estaba viva. Tenía memoria, inteligencia. Tenía ojos. Y me miró fijamente con un conocimiento que no sabía que pudiera existir. No había ningún sonido, pero el silencio pulsaba profundo y rítmico, como el latido del corazón de la eternidad. No tenía pulmones, pero algo dentro de mí jadeaba. No tenía carne y sin embargo lo sentía todo. Mi aliento terrenal había cesado, pero mi espíritu ardía más intensamente de lo que jamás pensé que fuera posible. Yo era un alma sola esperando lo que vendría después. Entonces algo cambió, no una voz, sino un susurro sin palabras, como el viento acariciando la mente, y la oscuridad comenzó a desaparecer. No de repente, sino lentamente, como un cristal que se rompe. Una grieta de luz se abrió ante mí y fui atraído hacia ella. Me encontré en un lugar que ningún idioma puede describir con precisión. Parecía un jardín, sí, pero no como los que se cultivan en la tierra. Era un jardín roto, sin alma. Los árboles estaban retorcidos como si hubieran sufrido demasiado. Las ramas se doblaban hacia el suelo como manos en eterna oración. El suelo bajo mis pies estaba seco pero no muerto. Respiraba. Y respiraba dolor. Caminé descalzo, pero no sentí dolor, solo arrepentimiento. No mío, sino de otros, de millones. Era como si cada grano de tierra contara historias no dichas, decisiones no hechas, oraciones no escuchadas. Cada hoja susurraba nombres. Cada piedra llevaba memoria. Aquel jardín era el eco de las oportunidades perdidas. En el centro vi una fuente, pero en lugar de agua, arena. Arena fina y dorada que cae de un agujero invisible y desaparece en la nada. Cada grano parecía un segundo, una posibilidad. Cada segundo que caía decía,
demasiado tarde. Me acerqué. Cuando puse mi mano en el borde de la palangana, una ola de imágenes me invadió. No visiones simbólicas, sino escenas reales, recuerdos que no son míos, sino de otros. Una mujer se arrodilló ante un altar, orando fervientemente. Pero su corazón estaba lleno de odio hacia su cuñada. Un pastor estrechó la mano de un hombre recién bautizado. Pero en su corazón estaba pensando en cómo hacer crecer su imagen ministerial. Un joven leía las Escrituras todas las mañanas. Pero lo hizo para sentirse superior a sus amigos que habían dejado de ir a la iglesia. Todos religiosos, ninguno redimido. Su orgullo camuflado en el servicio los cegó a su necesidad de gracia, tal como me había pasado a mí. Y entonces oí la voz, no como sonido, sino como identidad. Era Jesús. No había ninguna duda. Él no se presenta con títulos ni milagros. Él se da a conocer por lo que emana de él. Verdad que desgarra, amor que quema, justicia que abraza. Isaac, dijo. Me di la vuelta. No lo vi, pero lo sentí a mi alrededor, como si el aire mismo hubiera tomado su forma. Antes de mostrarte lo que te espera, tienes que ver este lugar. Este es el jardín donde maduran las semillas que nunca brotaron. Es el punto donde las intenciones no transformadas en obediencia se marchitan. ¿Qué lugar es este, Señor?, pregunté, no con los labios, sino con el corazón. Es la antesala. Aquí llegan los corazones que han conocido mi voz, pero la han silenciado. Aquí se reúnen las promesas nunca cumplidas, las oraciones dichas por miedo, las conversiones que nunca dieron origen a la humildad. Cada palabra era como una espada que atravesaba mis justificaciones. Mi orgullo, disfrazado de adoración, me había llevado a juzgar a otros, sin ver nunca mi propia necesidad de arrepentimiento. Y dentro de mí algo se rompió, no por condenación, sino porque por primera vez vi. ¿Quiénes son estos?, pregunté. Los que me llamaban Señor, pero nunca me dejaron reinar. Las raíces de los árboles se movieron levemente, como si temblaran bajo el peso de una revelación. Y comprendí que ese jardín no era el infierno, pero tampoco el cielo. Era la verdad antes del juicio. El momento en que el alma se ve obligada a verse sin filtros. Entonces la luz se abrió y el jardín desapareció como la niebla bajo el sol. Sentí una fuerza que me arrastraba y la visión cambió, pero no mi conciencia. Ahora sabía que el verdadero infierno comienza cuando te das cuenta de que tu fe era solo teatro. El jardín desapareció como si solo hubiera sido una cortina, y tras él se abrió un mundo que ningún corazón humano puede contener sin romperse. Ya no estaba entre raíces rotas ni fuentes sin agua, sino en una cresta tan delgada como una frontera entre la vida y la condenación. Debajo de mí, un enorme valle se extendía hasta el infinito. Y lo que vi no lo olvidaré jamás, ni en 1000 vidas. El suelo estaba negro, no como la noche, sino como carne quemada. Por todas partes había grietas de donde salía un fuego que no emitía luz sino tormento. El aire era denso como la brea. Y aún así, respiraba, o mejor dicho, sentía el aliento de otros. Millones, millones de almas. Algunos inmóviles, otros en un movimiento continuo, desesperado, como buscando la salida de un lugar que no tenía puertas. Sus caras. Dios mío, las caras. A algunos de ellos los conocía. El primero fue el pastor Reed. Me había enseñado en el grupo de jóvenes. Todavía recuerdo cuando me dijo que conocer a Dios era más importante que, pero allí, inmerso en las llamas, gritaba versos que se desvanecían en el aire como arena. Había perdido la voz de tanto suplicar, y nadie lo escuchaba. Entonces vi a Janet, la directora del coro. Tenía un talento que conmovía a la congregación cada domingo. Pero ahora tenía las manos apretadas, como si aún sostuviera micrófonos. Movía los labios, pero no salía ningún sonido, solo desesperación.
Había cantado a la libertad mientras vivía prisionera del desprecio por quienes no eran tan espirituales como ella. Su orgullo, como el mío, se había disfrazado de servicio, jamás humillado ante la gracia de Dios. ¿Por qué?, pregunté mientras mi corazón amenazaba con romperse. Eran tuyos, Señor. Te sirvieron. La voz de Jesús me respondió, profunda como un tambor antiguo, me sirvieron, sí, pero no me pertenecían. Sirvieron a la religión, al prestigio, a su propia imagen. Usaron mi nombre como escudo contra la humildad. Hablaron de gracia, pero construyeron muros con doctrina. Cada palabra desgarraba una mentira en la que había vivido. Y mientras caminaba entre esas almas, vi la escena más terrible de todas, un hombre vestido de predicador. Su túnica aún era reconocible, aunque quemada y rasgada. Pero lo que lo distinguió fueron las palabras que murmuró. Prediqué la verdad. Defendí la sana doctrina. Guié almas hacia ti. Condujiste a las almas a adorarte, respondió la voz de Jesús. Usaste la verdad para exaltarte. Defendiste la doctrina, pero nunca amaste a tu prójimo. Cada sermón tuyo era un muro, no un puente. Su orgullo impenitente, camuflado en el ministerio, había sellado su destino, tal como amenazaba con hacerlo el mío. No solo me mostraron el infierno. Me hicieron sentirlo. Cada paso adelante parecía como atravesar un velo tejido con los gritos de los condenados. Pero lo que más me impactó no fue el fuego ni el tormento. Fue la razón por la que estaban allí. Estos no eran asesinos ni blasfemos. No eran ladrones ni brujos. Eran cristianos. Y no habían caído por pecados externos evidentes que el mundo considera malos. No, esto era algo mucho más insidioso, un pecado más discreto, un engaño más peligroso. Estaban allí porque creían que ya estaban salvos, sin dejar que la salvación transformara realmente sus corazones. Mientras me encontraba entre ellos, el aire estaba denso, no solo por el humo, sino por el peso del arrepentimiento. Una voz de hombre se abrió paso, temblando con lo que al principio sonó como indignación. Daba de comer a los pobres, gritaba. Trabajé en el albergue para personas sin hogar. Rezaba todas las mañanas. Pero tenía los puños apretados, la mandíbula apretada. Su grito no era de tristeza. Era de derecho. Y la voz del Señor llegó, no fuerte, pero devastadora en su claridad. Sí, pero lo hiciste para aliviar tu culpa, no para amar. Juzgaste a los demás por no servir como tú, y en tu corazón te creíste superior. Hiciste el bien, pero nunca te rendiste. Seguí caminando, pero sentía más como si me hundiera. Cada alma era como un fragmento de mi propio reflejo. En sus pensamientos, vi los míos. En sus oraciones, oraciones ofrecidas más por costumbre que por intimidad, oí ecos de mi propia voz. Esto no fue solo un testimonio ajeno. Fue un análisis minucioso y profundo de mi propia vida espiritual. Entonces vi algo que me detuvo en seco, un recuerdo de mí misma, no en el tormento, sino en lo alto, en vida. De pie en la iglesia durante el culto, con las manos en alto y los ojos cerrados. La imagen misma de la devoción. Pero la verdad yacía bajo la superficie. Había visto a un hombre cerca de la primera fila con un abrigo sucio y zapatos rotos. Y en mi corazón me pregunté, ¿qué hace alguien como él aquí? Ese pensamiento había pasado como una sombra, desapercibido en el momento. Pero ahora, aquí en la eternidad, rugió como un trueno. Mi orgullo se había revestido de piedad. Mi corazón había juzgado mientras mi boca cantaba santo. Sin carne, caí de rodillas. Mi espíritu se doblegó bajo el peso de la revelación como metal en un horno. Y Jesús habló de nuevo, con voz más triste que airada. Los cementerios de la religión están llenos de quienes confundieron la obediencia con la relación. Quienes vistieron la fe como un uniforme pero nunca me invitaron a sus corazones. No busco tus labios ni tus acciones. Busco los motivos.
Busco el corazón. Y en ese momento, el velo de mis ilusiones se rasgó. Lo comprendí. El infierno no es solo un lugar de castigo. Es donde se derrumba toda imagen falsa. Donde el orgullo, vestido con las vestiduras del servicio, queda al descubierto. Este pecado, el único pecado que no podía ser perdonado, no era un crimen oculto. Fue la negativa a admitir la necesidad del perdón. Fue una autocomplacencia. La creencia de que somos lo suficientemente buenos, que nuestras obras nos validan, que nuestros rituales nos salvan. Pero la salvación nunca ha sido ganada. No es una lista de verificación. Es una rendición. Y aquellos que nunca se inclinan en los lugares secretos del corazón, no importa cuán santos parezcan en la plaza pública, simplemente están construyendo hermosas máscaras sobre altares vacíos. Ese fue el tormento que vi. Esa fue la verdad que tuve que afrontar. Y ahora os lo traigo. Creía que si ella tuviera mi nivel de fe, no estaría pasando apuros. Nunca me arrepentí de ese pensamiento. Ni siquiera lo consideré un pecado. Pero ahora, bajo la luz de la presencia de Dios, se revelaba como el veneno que era. Orgullo, sutil, silencioso, sonriente, no en rebeldía, sino en superioridad religiosa. Jesús habló de nuevo, y su voz ya no era solo sincera. Era tierna, terriblemente tierna. El orgullo hace esto. Dijo, te da la ilusión de que estás bien. Canta canciones contigo. Recita versos contigo. Da gracias a Dios porque no eres como los demás y convierte tus oraciones en juicios. Sentí que me derrumbaba, no en cuerpo, pues no tenía ninguno, sino en alma. Mi espíritu se arrodilló ante la realidad. Había vivido así, justo en apariencia, podrido en secreto. Mi orgullo se había disfrazado de adoración, pero nunca se doblegó. Las excusas se disolvieron como humo en el fuego. No pude discutir. No pude escapar. Todos los recuerdos regresaron, cada momento de autocomplacencia, cada silencioso pensamiento de superioridad. No vinieron a acusar, sino a revelar. Fui despojado, no por la ira, sino por el santo amor. Jesús habló una vez más, muchos empiezan en la verdad, pero dejan de crecer cuando empiezan a comparar. Ahí es donde anida el orgullo, no entre los pecadores que conocen su culpa, sino entre los santos que creen no tenerla. Las lágrimas no provenían del agua, sino del recuerdo. Lloré con la plena comprensión de mi condición. Cada arrogancia tácita, cada mirada de superioridad no reconocida. No tenía defensa. No necesitaba condenación. Necesitaba misericordia. Jesús concluyó con un último golpe de verdad, el rostro del orgullo, dijo, es el que rechaza la gracia porque aún cree que puede salvarse a sí mismo. Y entonces lo volví a ver, mi rostro se endureció, convencido de que mi ministerio, mis palabras, mi reputación eran suficientes. Pero en ese momento, lo supe. Nunca lo fueron. Me sentí transportado de nuevo como si un viento invisible, no hecho de aire, sino de discernimiento, me elevara a un lugar más alto. Pero no era el cielo. Todavía no. Era una zona gris, más refinada, más sutil, pero quizás incluso más engañosa que todo lo que había visto hasta entonces. Ante mí se alzaban imponentes estructuras, no construidas con piedras ni ladrillos, sino con libros, pergaminos, notas, Biblias anotadas y comentarios teológicos. Los cimientos estaban hechos de citas, los muros de argumentos, y cada torre tenía un nombre grabado, doctrina, apologética, eclesiología, escatología. Conocía esos nombres y me habían encantado. Me acerqué a la más grande, la Torre de la Verdad. Una escalera de palabras ascendía en espiral por su ladera, frases célebres, fragmentos de sermones, apuntes de conferencias. Y junto a la base, un hombre estaba sentado con las manos sobre el rostro. Lloraba, no de miedo,
sino de un dolor que parecía antiguo, devastador, sin remedio. Lo reconocí, el doctor Alberson. Había enseñado teología sistemática durante 35 años. Había leído sus libros. Había subrayado sus citas. Había formado generaciones enteras de predicadores. Pero ahora estaba allí, solo, con la cabeza gacha. «Profesor Alberson», pregunté, aunque no tenía labios. Levantó la vista. Sus ojos ya no reflejaban orgullo ni sabiduría. Solo vacío. Lo sabía todo, dijo. Pero no conocía a nadie. Jesús habló a mis espaldas. Conocía cada detalle de mi palabra, pero nunca se dejó amar por ella. Amaba la precisión, pero no la compasión. Defendía la verdad, pero no la vivía. Había construido una torre, no un hogar. Miré a mi alrededor. Decenas, cientos de almas vagaban por aquellos lugares. Algunas subían las escaleras, recitando versos, discutiendo, corrigiéndose. Uno citó a Agustín, otro a Calvino, otro más hizo comparaciones entre traducciones de la Biblia. Y, sin embargo, todos permanecían inmóviles. Nadie ascendía realmente. Era una subida ilusoria, un movimiento perpetuo de palabras ingrávidas. Una discusión me llamó la atención. Dos hombres debatían acaloradamente sobre la interpretación de un pasaje del Apocalipsis. Uno dijo, el rapto ocurrirá antes de la tribulación. El otro, no, durante. Y así continuaron en un bucle. La voz de Jesús se endureció. Estos han hecho de la teología un campo de batalla. Han cambiado mi evangelio por un campo de batalla intelectual. Cada palabra suya era una bala. Cada versículo, una espada, pero nunca lloraron por un pecador. Nunca abrazaron a los débiles. La verdad se convirtió en su corona, pero no en su cruz. Me arrodillé. Ya no podía negarlo. Demasiadas veces había argumentado para defender la sana doctrina, pero no por amor. ¿Cuántas veces había corregido a alguien para sentirme superior, no para sanarlo? Había confundido el contenido de la verdad con la posesión de la verdad, como si fuera mía, como si fuera una medalla para exhibir. Mi orgullo había prosperado en estos debates, velado por mi papel en el culto, sin buscar nunca el arrepentimiento. Y Jesús añadió con voz más suave, la verdad sin amor infla. El amor sin verdad engaña, pero la verdad con amor transforma. ¿Cuántos conocen las Escrituras, pero no se dejan escribir por ellas? ¿Cuántos hablan de la gracia, pero nunca la han recibido verdaderamente? Uno de los hombres que discutían, al notar mi presencia, se giró. Tenía los ojos rojos, consumidos. Vine aquí a buscar la verdad, dijo. Pero no me di cuenta de que, mientras tanto, había perdido a Jesús. Luego señaló otro edificio. Era bajo, casi oculto. No había libros ni frases grabadas, solo una puerta sencilla. Sobre ella, una inscripción, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mi espíritu tembló. Había pasado mi vida intentando comprender a Dios más que conocerlo. Había estudiado sus palabras como un código a descifrar, no como una carta de amor. Y ahora las torres que había admirado eran sepulcros blanqueados, hermosos, pero vacíos. Jesús concluyó, muchos han construido torres con mis palabras, pero nunca han construido un altar con sus corazones. El orgullo, incluso en el conocimiento, les había impedido a ellos y a mí la verdadera humildad. Mientras las torres del intelecto y el orgullo se derrumbaban detrás de mí, esos monumentos de teología, conocimiento y realización personal, una quietud inquietante llenó el aire. No hubo ninguna explosión, ningún sonido de colapso, ninguna nube de polvo elevándose hacia el cielo. Cayeron silenciosamente como un castillo de naipes tocado por la verdad, desintegrándose bajo el peso de su propio vacío. Me volví una vez más, esperando ver ruinas, pero solo había claridad como un velo levantado.
Y desde esa claridad, apareció un camino. Pero este camino no estaba tallado en piedra ni formado en polvo. Estaba hecho de suave luz viva, dulce como el amanecer, pero profunda como la eternidad. Al pisarlo, no sentí movimiento, sino transformación. Cada paso me despojaba de otra capa de engaño, como si me estuviera quitando ropas que no sabía que llevaba. Ropas de autocomplacencia, de actuación, de canción. Con cada respiración me sentía más ligera, más real. Y entonces el mundo ante mí cambió. Un valle se desplegó a lo lejos, pero a diferencia de los valles que había visto en el reino del juicio y el tormento, este irradiaba paz. No se cernía ni se tragaba nada. Daba la bienvenida. No había cadenas, ni gritos, ni sombras, solo vida. Vibrante y desbordante. Los árboles se erguían altos y nobles, con raíces invisibles pero inquebrantables, bebiendo profundamente de algo eterno. Sus hojas brillaban no con la luz del sol, sino con su aliento, su movimiento, su canción. No se caían. Bailaban en el viento, respondiendo como si también estuvieran adorando. Y en aquel lugar sagrado los vi a ellos, a los redimidos. No había halos, ni coronas de oro, ni grandes mantos ni trompetas que anunciaran sus hazañas. No marchaban con orgullo ni proclamaban su presencia. En cambio, se movían con quietud y propósito, revestidos de humildad, como la luz del sol se aferra al rocío de la mañana. Y de alguna manera, en cada mirada, en cada sonrisa, en cada gesto sencillo, una especie de brillo sagrado pasaba a través de ellos, no el suyo propio, sino como si el cielo fluyera a través de su propio ser, como la luz a través de un cristal. A un lado vi a una mujer doblando suavemente una sábana blanca sobre una cuerda tendida entre dos árboles. No había nada exteriormente destacable en ella. Pero en ese momento, sus manos se movían con tanta gracia, con tanta intención, que parecía un acto sagrado. Jesús habló suavemente a mi lado. Esta mujer lavó ropa a los enfermos durante 40 años. Sin aplausos, sin plataforma. Pero el cielo registró cada pliegue de sus manos. Cada paño que limpiaba era una plegaria de servicio. Cada enjuague, una canción de compasión. Cerca de allí, un anciano caminaba lentamente, apoyado en un sencillo bastón de madera. Tenía la espalda encorvada, el rostro curtido por los años, y sin embargo, cada paso transmitía reverencia, como si supiera cosas no dichas. Jesús continuó, este hombre oraba por su vecindario todas las noches. Nadie lo sabía. Cuando murió, la gente pensó que había hecho poco, pero sus oraciones redirigieron desastres. Sanaron a los enfermos y fortalecieron a los líderes. Él sabrá en el cielo lo que sus rodillas lograron en la tierra. Luego había un niño. No debía de tener más de 10 años. Su rostro era radiante, inmaculado por el pecado, pero el resplandor que lo rodeaba superaba todo el esplendor de las torres que había visto caer. Era luminoso, santo. Jesús dijo, este niño nació discapacitado. Nunca pronunció una sola palabra en su vida, pero en su silencio, me amó más que muchos que predican. Cada momento de dolor me fue elevado como adoración. Su vida fue una ofrenda constante. Las lágrimas brotaron de mi espíritu, no de tristeza sino de una comprensión abrumadora. No se trataba de celebridades de la fe, ni de teólogos, ni de ministros con seguidores en todo el mundo. Eran invisibles en la tierra, pero poderosos en el cielo. Comencé a ver que los verdaderos pilares del reino de Dios no se construían a partir de sermones, sino de la entrega, no de ser visto, sino de la obediencia secreta. Había una madre arrodillada bajo un árbol, con las manos cansadas y los ojos cerrados en profunda oración. Los niños jugaban cerca de ella, riendo a carcajadas. Jesús dijo que crió a 5 hijos en la fe. Nadie aplaudió jamás, pero cada noche luchó por sus almas, y hoy sus hijos guían a otros hacia mí. Aquí no había premios ni escenarios, solo corazones puros, actos puros,
sacrificios no celebrados que resonaban en el cielo como canciones. Era un reino donde los humildes eran enaltecidos, y donde el orgullo no encontraba voz. Mi propio servicio, tan a menudo impregnado del deseo de aprobación o aplausos, de repente parecía insignificante. Creía que estaba sirviendo, pero ahora veía que a menudo actuaba. Estas almas habían vivido en la sombra en la tierra, pero sus nombres resonaban en los salones del cielo. Caminé más, y con cada paso, sentía que el peso que había cargado se desvanecía. Mis títulos, mi escenario, mi sentido de identidad construido en torno a hacerlo todo se desmoronaron, reemplazados por algo más profundo, el ser. Ahora entendía que Dios no nos llamó a impresionar. Nos llama a ser fieles. Y en ese valle de luz, ese jardín de paz, vi la forma más auténtica de la Iglesia, no una institución, sino una familia, no un lugar, sino un pueblo. Y cada acto oculto de amor era tan precioso como el oro. Lloré de nuevo, no de vergüenza esta vez, sino de anhelo. Déjame ser como ellos, oré. No aplaudido, no conocido, solo fiel, solo presente, solo suyo. Y en la quietud, Jesús susurró, esta es la grandeza que el cielo honra. Y entonces vi algo que me destrozó, una figura mía, pero transformada. No la que había conocido, con el porte de un líder de alabanza y la Biblia subrayada, sino una versión más humilde y ligera. Caminaba entre los redimidos, no con confianza, sino con gratitud. Su mirada no buscaba aprobación, sino que transmitía amor. Sus manos estaban vacías, pero listas para servir. Esa versión ya no quería ser vista. Él quería ver. Jesús habló con profunda ternura, esta es la versión de ti que puedes alcanzar si eliges el camino angosto. Si cada día dejas morir al yo y me dejas vivir a mí. Si eliges el camino del ocultamiento, del perdón, de la verdad interior. Esta versión de ti no está lejos. Es posible. Pero requiere que mueras 1000 veces, al orgullo, a la vanidad, al miedo a no ser suficiente. Lo miré. No hacían falta palabras. Solo un sí. Y lo entendí. La verdadera salvación no está en saber, en servir ni en hacer. Está en dejarse transformar. En decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El orgullo, que había camuflado en adoración, me había impedido esta transformación. Pero ahora veía el camino del arrepentimiento. No puedo explicar cómo sucedió, pero algo empezó a llamarme de nuevo, no con una voz, sino con una atracción como la del agua hacia su fuente. El jardín se alejó, pero no desapareció. Fue como si se grabara en mi interior. Cada rostro visto, cada palabra escuchada, cada verdad revelada no se desvaneció, sino que fue plantada en mí como semillas eternas. Jesús me miró. Esta vez lo vi no como un rostro definido, sino como una luz encarnada, una mirada que aunaba fuego y perdón. No había condenación en sus ojos. Solo verdad, solo amor, pero un amor que quema máscaras, que no se conforma con casi nada. Isaac, dijo, has visto lo que muchos ven demasiado tarde. Pero se te ha concedido regresar, no porque lo merezcas, sino para que otros lo oigan. No para jactarte, sino para advertir. Sus palabras no eran sugerencias. Eran fuego escrito en el corazón. Cada hora los cristianos mueren convencidos de que están salvados y se despiertan en el lugar de la separación eterna, no por pecados visibles, sino por un orgullo no reconocido, una religión no transformada y oraciones sin corazón. Lo miré con todo mi ser. ¿Cómo puedo vivir ahora sabiendo esto? Vivirás como una lámpara encendida en medio del sueño. No todos te escucharán. Algunos se burlarán de ti. Pero no has sido llamado para convencer, solo para decir. Y quien tenga oídos para oír, entenderá. Luego me mostró una escena, una habitación de hospital. Mi cuerpo yacía inmóvil, con las manos frías, los ojos cerrados, las máquinas emitiendo un pitido débil, una enfermera revisando el monitor. Mi esposa,
En un rincón con la Biblia en el regazo, susurraba, Dios, tráelo de vuelta, por favor. Es hora, dijo Jesús. Pero recuerda, Isaac, esta vida ya no te pertenece. No vivas para la opinión de los hombres. No vivas para demostrar tu valía. Vive para mí. Anuncia lo que has visto y deja que mi espíritu continúe lo que he comenzado. Con esas palabras todo se disolvió, no como el final de un sueño, sino como cuando se abre un telón. Abrí los ojos, luz de neón, voces humanas, olor a desinfectante, el pitido rítmico de un monitor cardíaco, una presencia espiritual que se retiraba lentamente, pero no del todo. Estaba de vuelta. Los médicos dijeron que llevaba casi 8 minutos clínicamente muerto. Pero en esos 8 minutos, había vivido una eternidad. Nadie entendía qué había pasado. Quizás una reacción neurológica, dijeron. Un sueño hipóxico. Pero yo lo sabía. Y no necesitaba explicaciones. Necesitaba obediencia. Desde ese día, mi vida ha cambiado, no solo en el aspecto estético. Sigo dirigiendo el culto. Sigo hablando con la gente. Sigo yendo a la iglesia. Pero todo es diferente. Antes, oraba por obligación. Ahora oro como quien respira bajo el agua y encuentra una burbuja de aire. Antes leía la Biblia como un experto. Ahora la leo temblando. Antes hablaba de Dios. Ahora lo escucho. Ya no intento aparentar algo. Ya no quiero ser tan buen cristiano. Quiero ser auténtico. Quiero ser quebrantado. Quiero ser transformado. Y este es el mensaje que os dejo. Si has llegado hasta aquí, no confíes en tu corazón si no ha sido quebrantado y sanado. No confíes en tu religión si no ha producido humildad. No confíes en tus obras si no brotan de un amor que te ha destruido y reconstruido. Jesús no vendrá por los mejores. Vendrá por los más pequeños, los más humildes, los que han dejado de depender de sí mismos, los que tiemblan ante su voz, los que se despojan de toda apariencia. Cada hora alguien muere. Cada hora alguien despierta en la eternidad. Y con demasiada frecuencia, se dan cuenta de que nunca lo conocieron de verdad. No esperes. No esperes a que te dé un infarto. No esperes una señal. No esperes a que sea demasiado tarde. El reino de Dios está hecho de corazones desnudos, no de manos limpias. Hermanos y hermanas, si habéis llegado hasta aquí no ha sido por casualidad. Este testimonio es una llamada de atención. Todos saben que Dios siempre está lleno de misericordia, pero pocos se toman el tiempo para comprender verdaderamente cuán profunda es esa misericordia y cuán santa es verdaderamente. Dios puede perdonar a un asesino, a un adúltero e incluso a quien lo niega. Pero no puede pasar por alto un corazón orgulloso que se niega a arrepentirse. Su misericordia es como un río que fluye constantemente, siempre abierto. Pero también es como una puerta. Quienes no entran se quedan afuera, aunque el agua fluya ante sus ojos. Al igual que muchos en la comunidad cristiana, la mujer de esta carta alguna vez creyó que la fe era un boleto garantizado al cielo, y que incluso si espíritus oscuros intentaban arrastrar a un creyente al infierno, los cristianos seguramente serían salvados, hasta el momento en que vio a creyentes conocidos ardiendo en las llamas del infierno. Fue en ese mismo momento cuando Jesús apareció y la sacó del fuego eterno. Y allí mismo, reveló una verdad aterradora. Hay un pecado que arrastra a millones de cristianos al infierno cada hora, y la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos cometiendo. Entonces, ¿qué es exactamente este pecado? ¿Podrías estar alimentándolo a diario sin darte cuenta? ¿Y qué pasará si no te das cuenta antes de que sea demasiado tarde? Si eres un creyente cristiano, entonces debes escuchar esta historia completa porque si no, podrías enfrentar las mismas consecuencias acerca de las cuales Jesús mismo advirtió. Antes de comenzar la historia, recuerda esto: Dios siempre está cerca de aquellos que lo buscan con un corazón sincero.
Deja un comentario con tu nombre y la ciudad donde vives como declaración ante el cielo para que Él te conozca a ti y las oraciones de tu corazón. Y no olvides darle me gusta y suscribirte, no solo como una forma de ayudar a que esta comunidad crezca, sino como un acto de obediencia al llamado de Dios cuando Él te elige para ser una voz de advertencia. Ahora escuchemos atentamente su testimonio. Me llamo Sarah Michei. Tengo 51 años y vivo en un barrio tranquilo de Grand Rapids, Michigan. Fui criado en una familia cristiana tradicional. Mi madre era una mujer de fuerte fe y mi padre era el líder juvenil de nuestra iglesia local. Desde muy temprana edad fui educado en un ambiente lleno de amor y reverencia hacia Dios. La Biblia no era solo un libro en nuestro hogar, era la brújula que guiaba cada decisión en nuestras vidas. Todas las mañanas, oraba antes de empezar el día. Y cada noche, antes de dormir, dedicaba unos minutos a pedirle a Dios protección y guía. Los fines de semana, mi familia y yo siempre asistíamos a los servicios de la iglesia, donde sentía una profunda sensación de paz en mi alma y una fuerte conexión con la comunidad de creyentes. Viví una vida que consideré justa, trabajando duro, viviendo honestamente y tratando a los demás con respeto. Siempre estuve orgulloso de mi fe y creía que era mi boleto garantizado al cielo. Pero ahora, mirando hacia atrás, me pregunto, ¿había confundido una fe viva con una creencia etiquetada? Aunque no era una persona perfecta, creía que había vivido según las enseñanzas de Dios. Me alejé de los grandes pecados que pensé que podían llevar a una persona al juicio. Todo parecía estar bien y yo pensaba que mi fe era un camino seguro al cielo. Pero todo cambió cuando tuve una experiencia cercana a la muerte, una experiencia que ahora sé que abrió una verdad que nunca antes había imaginado. Todo empezó el 15 de diciembre de 2020. Era una fría tarde de martes. El cielo estaba nublado y el aire húmedo se filtraba por cada capa de mi abrigo. Me dirigí a la farmacia a recoger mi receta habitual, una tarea sencilla que había hecho innumerables veces. Pero ese día, algo dentro de mí se sentía mal. Esa mañana, mi jefe me había criticado duramente delante de todo el equipo, una reprimenda que consideré injusta. Había trabajado duro, pero sus palabras resonaron, aferrándose a mi mente como un rasguño persistente que no se desvanecía. Entré en la farmacia todavía furioso por la frustración. La fila era más larga de lo que esperaba y el malestar dentro de mí se hizo más fuerte. No dejaba de mirar el reloj y suspirar mientras cada minuto pasaba como una tortura. Cuando casi era mi turno, de repente me invadió una sensación extraña. Sentí la cabeza sin peso, como si la gravedad hubiera desaparecido. Las luces fluorescentes de arriba se volvieron cegadoras y sus rayos se clavaban en mis ojos como agujas. Todo empezó a dar vueltas, no como un mareo fugaz, sino como un remolino que envolvía todos mis sentidos. Intenté agarrar el estante, pero me temblaban las manos y mis piernas se doblaban bajo mí como si ya no me pertenecieran. Se escuchó una voz en pánico, se ha desplomado. Oí pasos, murmullos, pero todo se desvaneció rápidamente. Los sonidos se desvanecieron, la luz se atenuó y todas las sensaciones físicas desaparecieron como si alguien hubiera accionado el interruptor del mundo entero. Caí en un vacío completamente negro. Silencio absoluto, sin luz, sin sonido, sin tiempo. En esa oscuridad no había iglesias, ni Biblias, ni oraciones, solo yo y la pregunta que nunca me había atrevido a afrontar. ¿Estaba mi fe realmente viva? ¿O era solo un hábito? Ya no podía sentir mi cuerpo. Sin brazos para agitar, sin piernas para correr, sin aliento para respirar. Todo lo que quedó fue la existencia, una conciencia a la deriva, un alma solitaria en la más absoluta oscuridad. No tenía idea de cuánto tiempo estuve allí. El tiempo no existía en ese lugar. Un segundo podría haber sido un siglo, o un siglo solo un abrir y cerrar de ojos. Flotaba en la nada, completamente indefenso. Y entonces, desde algún lugar lejano, noté un punto de luz, diminuto, como una estrella solitaria en el cielo nocturno.
Se hizo más grande. O quizás me estaba moviendo hacia ello. No lo pude decir. Esa luz no se parecía a ninguna otra que había visto antes. Era de un blanco puro, pero no cegador. En cambio, lleno de calidez y vida, como si la luz misma tuviera alma. A medida que me acercaba, una sensación de paz me inundó. El miedo desapareció y fue reemplazado por la sensación de volver a casa después de un viaje largo y agotador. Aunque nunca había conocido un lugar como este en mi vida, sentí con certeza que me estaba acercando a algo sagrado. Y mientras me hundía en esa luz, supe una cosa con certeza. Esto no fue un sueño. Este fue el comienzo de algo que nunca esperé y que me cambiaría para siempre. Antes de que pudiera preguntar nada, la tenue luz que me rodeaba se desvaneció al instante. Una fuerza invisible me apartó, y al abrir los ojos, me encontré ante un abismo completamente negro. Debajo había un pozo sin fondo, del que se alzaban columnas de fuego rojo abrasador, rugiendo como bestias hambrientas. Esto no era una pesadilla. Era real hasta el último detalle, cada respiración, cada escalofrío que me recorría la espalda. El suelo bajo mis pies no solo estaba agrietado. Crujía. No era negro, sino de un gris abrasador como las cenizas de las almas, donde cada paso parecía como si pisara silenciosos gritos de angustia. De las fisuras, las llamas brotaban sin descanso, elevándose como si intentaran devorar el cielo. Sobre mí no había un cielo terrenal, sino una oscuridad densa y sofocante, donde la luz solo existía en breves destellos de un intenso color carmesí, que rasgaban el vacío antes de desvanecerse rápidamente, dejando tras de sí una pesadez opresiva y asfixiante. El aire olía a azufre, tan seco y abrasador que cada respiración parecía como si arrastrara fuego a mis pulmones. El fuego allí era diferente a cualquier llama terrenal. No era rojo, sino de un blanco pálido, el color del fuego que quema el alma. No dejaba quemaduras en la carne, sino que consumía hasta el último rastro de esperanza. Pero lo que más me aterrorizaba no era el fuego. Era la gente, o mejor dicho, las almas atormentadas en su interior. Gritaban, suplicaban, lloraban. Ardieron, pero nunca desaparecieron. Sufrieron, pero no pudieron morir. Cada grito era un grito de desesperación absoluta, como si lo hubieran perdido todo, incluso la esperanza de un fin. Algunos extendieron los brazos como si suplicaran ser rescatados. Otros se acurrucaron, temblando de una agonía indescriptible. Siempre había creído que el infierno era un lugar para asesinos, para quienes rechazaban a Dios, para los malvados y depravados. Pero entonces, entre esas almas, empecé a reconocer rostros familiares. Personas que alguna vez fueron a la iglesia conmigo. Habían servido, orado, predicado. Entonces, ¿por qué estaban allí? ¿Había algo que nunca había entendido sobre la salvación? Una mujer que una vez dirigió nuestro grupo de estudio bíblico. Un hombre que cantaba himnos todos los domingos por la mañana. Un pastor que me puso la mano en la cabeza durante el bautismo. Todos estaban allí, sufriendo, desesperados, y yo no podía comprenderlo. Me volví hacia Jesús. Él seguía a mi lado, en silencio. Grité con voz temblorosa, ¿por qué? ¿Por qué están aquí? Eran cristianos. Te amaban. Sirvieron en tu nombre. Me miró con ojos tristes y solemnes, como si hubiera presenciado esa escena demasiadas veces. Su voz resonó en mi mente sin mover los labios. Vivían en el orgullo. Venían a la iglesia a escucharme, pero nunca a dejarse corregir. Rezaron para que yo cambiara el mundo, pero nunca me pidieron que cambiara sus corazones. En ese mismo momento, comencé a ver más claramente, como si una puerta se acabara de abrir y me permitiera mirar dentro de las verdaderas vidas de esas almas. La mujer que había impartido estudios bíblicos, en su interior, despreciaba a quienes tenían menos conocimientos que ella.
El hombre que cantaba himnos albergaba odio hacia sus hermanos y hermanas de la iglesia. El pastor se creía superior a la congregación, usando su conocimiento para ejercer poder, no para amar. Todos eran culpables del mismo pecado, el orgullo. Ninguno de ellos había permitido que Dios penetrara en lo más profundo de su corazón. Sirvieron, pero nunca se rindieron. Predicaron, pero nunca permitieron que la palabra moldeara sus propias vidas. Me quedé allí, observando a quienes una vez cantaron alabanzas, ahora consumidos por el fuego, y un pensamiento terrible comenzó a surgir en mi interior. ¿Sería posible que yo fuera igual que ellos? Creí estar a salvo. ¿Pero estaba seguro? Los miré, personas que antes eran respetadas, que antes eran admiradas dentro de la iglesia, ahora gritaban de dolor. Y supe que si no cambiaba, mi destino sería el mismo que el de ellos. Jesús seguía a mi lado, su luz me protegía de ser absorbido por los horrores del infierno. No me reprendió ni me regañó. Simplemente me dijo una cosa: tienes que ver esto porque sigue sucediendo a diario. Jesús me condujo a las profundidades de ese lugar de oscuridad. La escena a mi alrededor seguía siendo abrasadora y sofocante, pero ahora mi atención ya no estaba fija en el entorno físico. Estaba en la verdad que se revelaba. Señaló a una mujer, con el rostro desfigurado por la agonía, la mirada hundida, llena de desesperanza. Fue a la iglesia durante 40 años, dijo Jesús con voz triste, pero sin condenación. Conocía la Biblia de principio a fin, podía citar cada versículo, pero nunca permitió que mis palabras la cambiaran. Vi imágenes de la vida de esta mujer desarrollarse como una película. Escenas de ella sentada en la primera fila de la iglesia, sosteniendo su Biblia con orgullo. Nunca lo dijo en voz alta, pero en el fondo creía que era superior a los demás, a los nuevos creyentes, a los que tropezaban, a los que tardaban en aprender. Enseñó la palabra de Dios, pero no la vivió. Su conocimiento se convirtió en una plataforma para el juicio, en lugar de una oportunidad para amar. Jesús susurró: el orgullo no siempre es ruidoso. A veces se esconde bajo una falsa humildad, bajo la creencia de que, hago más, por eso merezco más. Me estremecí. Ya me había sentido así antes, cuando me comparaba con los demás, cuando creía que mi constancia en la lectura de la Biblia me hacía mejor. ¿Será que mi fidelidad se debía a mi ego disfrazado de religiosidad? ¿Había vivido realmente con Dios o solo con una versión de mí mismo? Continuamos. Apareció un hombre y lo oí susurrar: yo era diácono en la iglesia. Servía. Oraba. Lideré a otros. Pero creía que mi fidelidad me hacía más importante que todos los demás. En secreto, menospreciaba a quienes no estaban tan involucrados. Creía que trabajaba para Dios, pero en realidad, solo estaba construyendo una imagen de mí mismo. Jesús me miró y dijo: eso es lo más peligroso del orgullo. Ciega a la gente a su propio pecado. Siguen sirviendo, siguen orando, pero nunca me permiten iluminar los rincones oscuros de sus corazones. Vi a otra mujer. Había liderado el grupo de jóvenes. Sonreía radiante durante las reuniones, siempre dispuesta a ayudar, pero en su interior contaba cada buena acción como si acumulara puntos espirituales. Ella creía que había hecho lo suficiente para salvarse, que sus buenas obras eran una especie de moneda espiritual y miraba a quienes luchaban con una mirada mezclada, con compasión y juicio. Me volví hacia Jesús casi con lágrimas. Pero hicieron tantas cosas buenas. Dieron toda su vida. Él asintió y respondió con dulzura, pero nunca me dejaron transformar sus corazones. Usaron sus obras para tapar el vacío interior. Nunca se rindieron de verdad. Solo actuaron como si lo hubieran hecho. No recibieron la gracia. Intentaron ganarse la salvación por sí mismos. Entonces vi algo que me heló la sangre. Muchos de ellos aún se aferraban a los símbolos de su fe, una Biblia quemada, un collar con una cruz. Pero ahora esos objetos solo intensificaban su dolor,
sirviendo como prueba de que alguna vez habían estado cerca de la verdad, pero nunca habían dejado que la verdad entrara en sus corazones. Jesús dijo, la religión no puede salvar. Los rituales no pueden salvar. Solo un corazón humilde, rendido y verdaderamente arrepentido, eso es lo que busco. Vi a un pastor, con la túnica hecha jirones y el rostro empapado de lágrimas. Predicó durante 30 años, dijo Jesús, pero predicaba como un orador, no como un hombre transformado. Sabía mucho, pero nunca me permitió tocar sus heridas ni su orgullo interior. Me quedé en silencio, comprendiendo una profunda verdad. El infierno no solo está lleno de quienes pecaron abiertamente. También alberga a muchos que eran justos por fuera, pero fríos por dentro, aquellos que llevaron mi nombre, pero nunca mi corazón. Jesús me miró profundamente a los ojos y me dijo unas palabras que nunca olvidaré, muchos saben de mí, pero no me conocen verdaderamente. Muchos van a la iglesia, pero nunca me dejan entrar en sus corazones. Lo has visto y ahora debes elegir. Me quedé inmóvil en medio de aquella escena aterradora, donde las almas seguían gritando desesperadas, consumidas por un fuego que no quemaba la carne sino que abrasaba sus propios espíritus en un castigo eterno. De repente, un hombre me miró fijamente. Sus ojos, hundidos, reflejaban una profunda tristeza. Su voz era ronca y débil. Una vez fui diácono. Me paré en la plataforma sagrada, compartí la palabra de Dios, pero desprecié a quienes no podían hacer lo que yo hacía. Serví por reconocimiento, no por amor. Cada una de sus palabras me atravesaba el corazón como puñales afilados. Me sentía sofocado, como si el mismo orgullo que Jesús exponía en estas almas viviera silenciosamente dentro de mí. Había servido, había orado, había creído que vivía con rectitud. ¿Pero era realmente diferente si mi corazón estaba lleno de juicio y autocomplacencia? Jesús me miró y en sus ojos no había condenación, solo un dolor lleno de compasión. Muchos sirven en mi nombre, pero nunca me permiten restaurarlos desde dentro. Se aferran a sus heridas, su amargura, su orgullo, y lo ocultan con actividad religiosa. Sirven a mi nombre, pero nunca se rinden a mí. Él me condujo a una mujer que una vez conocí, una mujer activa en la iglesia, siempre sonriente, siempre presente cuando se necesitaba ayuda. Pero ahora estaba ardiendo, su rostro se contorsionó por el horror. Hice tanto por la iglesia, gritó entre las llamas. Serví toda mi vida. ¿Por qué estoy aquí? Jesús dijo que ella creía que el servicio podía reemplazar la entrega. Nunca perdonó a quienes la lastimaron. Acumuló sus obras como puntos espirituales, pero nunca abrió su corazón para recibir la gracia. Vi cómo los recuerdos regresaban a mi mente, cómo miraba a los recién llegados con una mirada escrutadora, cómo hablaba de los fracasos de los demás a sus espaldas mientras sonreía. Ella nunca creyó que estaba equivocada porque siempre hizo lo correcto. Pero como dijo Jesús, ella nunca permitió que la verdad traspasara su manto de justicia propia. Llegamos a otra zona. Vi gente con cruces y Biblias en la mano, pero sus ojos estaban llenos de confusión, incapaces de comprender por qué estaban allí. Vi a un pastor que una vez había predicado la palabra de Dios con poder, ahora gritaba con desesperación. Prediqué la verdad. Di miles de sermones. Enseñó la verdad, pero vivió una mentira. Jesús dijo, le encantaba predicar, pero no me amaba. Usaba la verdad como arma, no como camino hacia la sanación. Me invadió una oleada de vértigo. Había admirado a estas personas. Había creído que ser fiel en la obra de la iglesia era suficiente. Llevaban amargura dentro de ellos. Me pidieron perdón. A medida que continuamos nuestro viaje a través de este reino de sufrimiento, una ola de miedo comenzó a inundarme como una marea fría que envolvió todo mi ser. Si estas personas, los pastores que una vez estuvieron en los púlpitos, los líderes de adoración que alzaron sus voces en alabanza, los maestros de la Biblia que compartieron la palabra de Dios, los miembros fieles de la iglesia,
Si todos ellos terminaron aquí en este lugar aterrador, ¿qué esperanza tenía yo? Yo había vivido como ellos, asistiendo fielmente a la iglesia, leyendo la Biblia diariamente y orando como parte esencial de la vida. Solía creer que esas cosas eran suficientes para asegurar mi salvación, que eran evidencia de mi fe. Pero ahora, al ver estas almas envueltas en llamas, no pude evitar preguntarme, ¿soy diferente a ellas? ¿Acaso me estoy engañando a mí mismo, creyendo que los rituales externos pueden encubrir un corazón que nunca se ha transformado del todo? Me quedé allí, con los pies clavados en el suelo quemado, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y la respiración entrecortada y rápida en el aire cargado de humo. El miedo no provenía solo de la escena que tenía delante, las llamas, los gritos, el hedor a azufre, sino de una verdad más profunda que estaba saliendo a la superficie lentamente. Yo no era mejor que esa gente. ¿Cuántas veces pensé, estoy haciendo lo correcto? ¿Cuántas veces creí que estaba bien solo porque estaba ocupado con el trabajo de la iglesia? Había vivido con la misma falsa confianza, la misma creencia de que mis actos podían salvarme. Me volví hacia Jesús y mis ojos debieron reflejar la confusión y la desesperación que crecían dentro de mí. Él me miró y en sus ojos vi una profunda compasión, un amor que no juzgaba, pero que no evitaba la verdad. Estás empezando a entender, dijo, con una voz suave pero firme, como la de un maestro que guía a un estudiante a través de una lección difícil. Este miedo, la comprensión de lo vulnerable que eres al orgullo, es el comienzo de la sabiduría. Muchos nunca alcanzan este despertar hasta que es demasiado tarde. Sus palabras fueron como un rayo de luz que atravesó la oscuridad de mi mente, reconfortante y desafiante a la vez. No sabía cómo responder, pero sentí que estaba abriendo una puerta, una oportunidad que las almas que me rodeaban ya no tenían. Me alejó del área consumida por las llamas más feroces hacia un lugar más tranquilo, aunque el aire todavía estaba cargado con el olor a humo y la presencia del sufrimiento. Los gritos aún resonaban a lo lejos, pero allí podía pensar con más claridad, aunque fuera un poco. El orgullo es especialmente peligroso porque ciega a la gente ante sí mismo, explicó Jesús con voz profunda y clara. El corazón orgulloso se cree humilde. Se viste con el manto de la moral, con la máscara de la fe, y se esconde tras los rituales. Se centra en los pecados que no ha cometido en lugar de afrontar la verdadera condición del corazón. Da gracias a Dios por no ser como esos pecadores en lugar de reconocer su propia necesidad desesperada de gracia. Mientras Jesús hablaba, me condujo a una superficie como de vidrio, no un espejo físico, sino algo sobrenatural, que reflejaba no solo mi apariencia exterior, sino las profundidades ocultas de mi alma. Mira, dijo suavemente, y lo hice. Lo que vi me dejó atónito. No era la Sara que sonreía cortésmente en la iglesia o leía la Biblia todas las mañanas. Era mi verdadero yo, mi corazón completamente expuesto ante su santa luz. Debajo de todos los hábitos religiosos, el conocimiento de la Biblia y la asistencia fiel a la iglesia había un corazón enredado con el orgullo, el juicio y la autojustificación. Observé escenas de mi vida. A veces me comparaba en silencio con los demás, creyendo que era mejor por mi forma de vivir. Recordé los rencores que guardaba, las oraciones que recitaba sin sinceridad, el orgullo que sentía por mi fe. Todo contrastaba marcadamente con la santidad que tenía ante mí. Me sentía desnudo ante la verdad. Por eso la salvación no se gana. Jesús dijo, con voz suave e inquebrantable, que ninguna buena obra puede convertir un corazón orgulloso en humilde. Ese cambio solo se logra mediante la entrega. Cuando realmente reconoces tu necesidad de mi gracia, sus palabras destrozaron las defensas que había construido durante años. Caí de rodillas, tocando el frío suelo. Por primera vez en mi vida, la salvación se hizo real. No una idea teológica, sino una necesidad personal desesperada. No tenía nada que ofrecerle a Dios. Todas mis obras religiosas, una vez, me dieron seguridad. Esto sí que es arrepentimiento verdadero, continuó,
No solo dolor por los pecados, sino la conciencia de la condición pecaminosa misma. No solo arrepentimiento por las malas acciones, sino la humilde comprensión de la necesidad de transformación. Esta honestidad es donde comienza la salvación. Permanecí de rodillas, abrumado por lo que estaba experimentando. Las lágrimas corrían por mis mejillas, no por miedo ni culpa, sino por una tristeza mezclada con esperanza. Vi el orgullo que silenciosamente había dominado mi vida. ¿Cuántas veces había asumido que estaba bien solo por ser activo en la iglesia? ¿Cuántas veces me había escondido tras la religión mientras mi corazón permanecía inmutable? Jesús siguió hablando y sus palabras calaron más hondo. Muchos piden perdón sin arrepentirse de verdad. Quieren el consuelo del perdón, pero evitan la incomodidad de verse a sí mismos. Ese era yo. No solo pedía perdón. Estaba enfrentando mi verdadera identidad. Y mientras permanecía allí, algo en mi interior comenzó a cambiar. Una sensación de ligereza me invadió. El peso invisible del orgullo y la autosuficiencia que había cargado durante años comenzó a desaparecer. Al aceptar mi total confianza en su gracia, lo miré. Seguía llorando, pero ahora eran lágrimas de liberación. Esta es la paradoja de mi reino, dijo con una suave sonrisa. Quienes se humillen serán elevados. Quienes admitan su pobreza espiritual serán colmados de mi gracia. Quienes acepten su debilidad encontrarán mi fuerza. Extendió la mano y me ayudó a ponerme de pie. Sentí que algo se agitaba en mi interior. No fue completo ni instantáneo, pero sí innegablemente nuevo. Por primera vez, dejé de intentar demostrar mi valía. Simplemente me quedé allí, descubierta y honesta, dejando que su gracia me inundara. Me tomó de la mano, no para dominarme, sino para apoyarme y guiarme. Ya viste lo que el orgullo le hace al alma, dijo. Ahora verás lo que sucede cuando se permite que la humildad prevalezca. Mientras hablaba, la atmósfera empezó a cambiar. Los gritos se apagaron. El hedor a azufre desapareció. Y supe que me estaba sacando del infierno hacia otro lugar. Un lugar donde la luz me esperaba después de toda la oscuridad que acababa de ver. Pero incluso al partir, lo que había experimentado permaneció conmigo como un fuego sagrado en mi alma. Un recordatorio de que la salvación no se gana, solo se recibe con las manos vacías y un corazón quebrantado y rendido. Me ayudó a ponerme de pie y me condujo a un lugar de belleza indescriptible. Un reino completamente opuesto al infierno. Todo estaba en perfecta armonía, rebosante de colores vibrantes, y el aire rebosaba de alegría. La luz no solo provenía del cielo. Irradiaba de cada ser vivo. Árboles, ríos, incluso la atmósfera misma, brillaban suavemente como el aliento mismo de Dios. Oí música, pero no había instrumentos. El sonido no provenía de cuerdas, tambores ni voces. Provenía de la luz misma, como si ésta cantara la palabra de Dios en cada pulso del espacio. A cada paso que daba, el suelo respondía suave y cálido, como si me abrazara. Nadie tenía prisa. Nadie tenía nada de qué huir. Aquí, el espacio no estaba gobernado por el tiempo. Estaba gobernado por el amor. Esto es lo que les espera a quienes viven con verdadera humildad. Jesús dijo, vi a personas de todas las naciones unidas por un amor genuino a Dios y a los demás. No llevaban máscaras ni fingimientos. Entendían el verdadero significado de la fe. Dijo, la salvación no se trata solo de escapar del infierno o entrar al cielo. Se trata de restaurar mi relación conmigo. Luego me mostró un atisbo de mi futuro potencial si permitía que el Espíritu Santo me transformara. Una humilde Sara llena de amor y radiante alegría. Esta transformación no ocurre de repente, dijo. Es un viaje que dura toda la vida, una entrega diaria del orgullo. Regresó al borde del abismo. Cada alma se enfrenta a esta decisión. Dijo, todos los días te inclinas ante mí o te inclinas ante ti mismo.
Al pronunciar estas últimas palabras, la escena comenzó a desvanecerse. Desperté en una cama de hospital. Mi corazón se había parado durante casi 3 minutos debido al estrés y la deshidratación. Los médicos lo llamaron alucinación, pero sé que lo que vi fue real. Sarah Michel tuvo la valiosa oportunidad de presenciar tanto el infierno como el cielo, y de despertar y contar la historia. Pero no fue la única a quien Dios, en su misericordia, eligió despertar en ese momento. Al otro lado del mundo, un hombre llamado Andrew también experimentó un encuentro similar, uno que destrozó todas las creencias a las que se había aferrado. La historia de Sarah es una advertencia, pero la suya es la segunda alarma que suena con urgencia para quienes aún creen que la fe externa basta. Y si crees que estás bien, necesitas escuchar lo que Andrew vio.